Buenos días, esta es la edición del 25 de mayo del podcast El Rosarista, donde hablamos de las últimas noticias y tendencias de la U Rosario. Somos Santiago Parada y Gabriela Ceballos. Para el episodio de hoy hablaremos del manual disciplinario. Para hablar del manual disciplinario es primero necesario entender qué es este y qué es su concepto. Para ello le pediremos la ayuda a Gabriela. ¿Qué es el manual disciplinario y para qué se usa? El manual disciplinario es un documento que establece las normas y procedimientos relacionados con el comportamiento y la disciplina en un entorno específico, como lo puede ser una institución educativa. Su propósito es proporcionar pautas claras sobre las expectativas del comportamiento y las consecuencias de las violaciones de estas reglas. En principio, las sanciones y los procedimientos deben seguir el debido proceso y la proporcionalidad. No obstante, en el caso de las instituciones educativas, existe autonomía para desarrollar e indicar las conductas que van en contra de este reglamento y sus respectivas sanciones. Siguiendo lo anterior, la Universidad de Rosario, como institución educativa, cuenta con un manual disciplinario. Este ha sido fuertemente criticado debido a las sanciones consagradas y la poca diferenciación que existe para la comunidad estudiantil entre faltas graves y faltas leves. Un claro ejemplo de la indignación de la comunidad estudiantil se evidenció en el caso de Tomás Villescas, quien fue suspendido durante 3 semestres por ingresar a las instalaciones de la universidad en estado de embriaguez. Una parte de la comunidad considera que la sanción fue proporcional y la otra parte considera que fue totalmente injusta y desproporcionada, mencionando que en casos de violencia de género o en casos que afectan realmente a los derechos de otras personas, la universidad no cumple con un proceso adecuado y proporcional. Recordemos entonces que actualmente el manual disciplinario que rige lo hace mediante el decreto rectoral 1478 de 2016, el cual, al ser un decreto del rector, es una manifestación única y exclusiva de él. En consecuencia, en esta nueva emisión se busca comprender la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Relaciones Internacionales y de Jurisprudencia sobre el manual disciplinario. Esto con el fin de determinar si se considera que debería realizarse una reforma. Es necesario aclarar que para la siguiente entrevista se tuvo el consentimiento de todos los estudiantes de poder utilizar la información obtenida a fin de reproducirla en el podcast y que se escuchará solo algunos fragmentos que consideramos son relevantes para la audiencia. Nos encontramos acá con Sebastián Treviño Canizales, estudiante de Jurisprudencia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Santiago, bien, gracias por el espacio. Sebastián, muchas gracias a ti en primer lugar por aceptar nuestra invitación de participar en la siguiente entrevista. En primer lugar, Sebastián, nos gustaría saber si conoces el manual disciplinario de la Universidad del Rosario. Tengo un vago conocimiento, sin embargo sé que está en proceso de cambio y de reestructuración, por lo cual no conozco algunas de las disposiciones nuevas que salen ahí, pero tengo leves conocimientos de cómo funciona. De acuerdo, Sebastián. Si bien no conoces muy bien del manual, de pronto conoces algo sobre, como estudiante de jurisprudencia, sobre la etapa de juzgación o una etapa de doble instancia. ¿Crees que eso se debería aplicar dentro del manual disciplinario de la universidad? Considero que sí, porque pues a veces existen juzgamientos o instancias que pueden llegar a ser un poco arbitrarias y que requieren de una segunda evaluación o un segundo criterio a evaluar, digámoslo así, una segunda instancia de defensa. Entonces, pues creo y considero prudente que sí se propicie en el manual estas segundas oportunidades, estas segundas, sobre todo como etapas del proceso, por así decirlo, para que pues sea mucho más transparente y más justo con el castigo que se le vaya a dar a la persona, la sanción, o bien sea para exonerar. De acuerdo, Sebastián. ¿Se te ha iniciado algún proceso disciplinario en la Universidad del Rosario? No. De acuerdo. Si no se te ha iniciado, ¿conoces al menos el caso de Tomás Villescas, que es un caso disciplinario en la Universidad del Rosario? Sí, tengo conocimiento del caso. ¿Cuál es tu percepción acerca de este caso? ¿Consideras que la sanción fue proporcional? Pues considero que como tal la sanción no es proporcional, sin embargo
la sanción que le fue aplicada es la que efectivamente está estipulada en el manual. Entonces considero que fue muy desproporcionada, considero que es una sanción severa. Sin embargo, a diferencia de las personas que tal vez no conocen pues acerca del manual, sí sé que es una sanción que está prevista en el manual, y que de hecho para los cargos que Tomás tenía era la menor aplicable al caso, porque pues, tengo entendido que la máxima para esa instancia era la expulsión. Sin embargo, considero que por cómo se desarrollan los hechos y debido a esa falta como de una segunda instancia para escuchar las versiones y hacer una interpretación más amplia del caso, sí considero que es completamente desproporcionado. A continuación se tendrá un grupo focal, el cual está compuesto por 3 estudiantes. Nos encontramos en este momento con Jimena García Morales, Mara Paula Sandoval y Gabriela Ceballos, quienes han accedido a participar en el grupo focal. Y ya entrando en materia, les quería preguntar, ¿y conocen el caso de Tomás Villescas? El caso disciplinario de Tomás Villescas, ¿conocen algo al respecto? ¿Cómo fue la sanción? ¿Cómo fue el proceso? ¿Algo al respecto? Pues yo conozco los hechos, pero no conozco como tal el proceso, ni cuánto duró, ni... No, el proceso como tal no. Por mi parte sí lo conozco, de hecho leí el documento que Tomás subió al periódico estudiantil Enclaustrados, donde explica de mejor manera su caso y menciona que le impusieron una sanción de aproximadamente 2 semestres, si no estoy mal. Entonces le impusieron una sanción de 2 semestres aproximadamente por ingresar a las instalaciones bajo los efectos del alcohol, y eso conozco del caso. Y sé que también pues, Tomás considera que su sanción fue desproporcionada y que también fue un caso bastante mediático, que causó que los consejos estudiantiles se replantearan si debería existir como una reforma de este manual disciplinario. La adecuada. De acuerdo, muchas gracias. Ahora, Jimena y María Paula se adelantaron un poco respecto a lo que puede ser el acoso contra la mujer en la universidad. Entonces, les quería preguntar, ¿ustedes cómo creen que ha manejado la universidad los temas de violencia basados en género o bien el acoso contra la mujer en la universidad en contraste con lo que pasó con Tomás? ¿Creen que la universidad ha tenido un buen manejo del acoso o creen que debe mejorar o es completamente deficiente? Bueno, pues mi opinión como respecto del tema es que de verdad el manejo ha sido completamente deficiente. O sea, hemos conocido muchos casos, no solo entre estudiantes, sino pues como yo lo mencioné antes, entre profesores, y realmente o se deja pasar por alto o simplemente son llamados de atención. Hace un tiempo hubo un pequeño escándalo respecto del acoso sexual dentro del consejo, y la solución fue como, todos los que hacían parte del consejo que estaban acusados se salen del consejo y listo. Es como si hubieran reparado todo el daño, pero creo que realmente se enfocan más en esa imagen de la universidad, en qué es lo que puede pasar, y se le desatiende completamente a la víctima de esto. Así como pasa con los estudiantes, también pasa con los profesores. Hay muchos casos en donde los profesores acosan a estudiantes, en donde abusan de la posición de poder que tienen, simplemente para tener un provecho sexual, y en algunas ocasiones sé que han usado notas como forma de constreñimiento, pero cuando se informa a la universidad, sobre todo en casos en que son profesores de renombre, la situación es, el profesor tiene la razón, el estudiante está diciendo mentiras, y se le da una total desprotección como a la víctima en estos casos. Entonces, realmente, si uno pone una balanza y va a hacer una proporción respecto de qué tan grave es embriagarse en las instalaciones de la universidad o acosar a una estudiante sexualmente, realmente, desde mi perspectiva, es mucho más grave el tema del acoso, ¿sí? Y en esa situación deberían tener sanciones más fuertes, deberían tener un reglamento mucho más estructurado y no simplemente palabras dichas al azar o situaciones que no tienen nada que ver. Hace también un tiempo hubo un problema en la universidad con uno de los decanos de las facultades, porque en su discurso hizo un comentario bastante misógino, y la solución de la universidad fue que este decano simplemente pidiera perdón y una disculpa que realmente fue completamente ridícula. Entonces no hay nada fuerte y se preocupan más por qué va a pasar, por cómo se va a ver la universidad, qué van a pensar si hay un estudiante ebrio en las instalaciones.
Pero listo, ¿y qué va a pasar entonces con los casos de acoso? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con su situación? ¿Qué pasa incluso con sus carreras? Eso sí, no tiene ningún tipo de protección y realmente creo que el reglamento debería contemplar mejor y de una forma más estructurada pues estos temas. Sí, yo estoy de acuerdo con María Paula. Digamos que por un lado la sanción que se le dio a Tomás por haber ingresado a las instalaciones habiendo ingerido alcohol, en comparación a las situaciones que hemos visualizado. Digamos que yo afortunadamente nunca he tenido esa situación de acoso, pero sí conozco de muchas compañeras que les ha tocado. Incluso María Paula mencionaba el tema del decano, y yo no entiendo cómo la universidad puede simplemente pedir que un decano de una facultad en donde hay un montón de mujeres pueda decir una frase como la que dijo de que el discurso debe ser tan largo como el largo de una falda, no tan lo suficientemente largo para cubrir el tema, pero no tan largo para que sea interesante. Entonces uno se pone a pensar, un decano, si le llega al decano una estudiante que le dice un compañero hizo esto o un profesor hizo esto, si el mismo decano se atreve a decir este tipo de comentarios, pues como uno que puede esperar de la facultad y de la universidad. Yo no entiendo por qué en este caso le dieron digamos que prioridad a las instalaciones físicas, a ingresar con alcohol en comparación a los estudiantes que pagan la universidad, que vienen porque consideran que es un lugar seguro, que quieren aprender y que verdaderamente no los están protegiendo. De las sanciones que yo he conocido por temas de acoso, la verdad es que se ha tratado muy por debajo de cuerda, digamos, no ha sido tan público. Digamos que las disculpas han sido por redes sociales, a veces uno se entera, a veces no se entera, y siguen como si nada. A continuación, una entrevista de un estudiante que hace parte del Consejo Estudiantil. El día de hoy nos encontramos con Juan José Rincón, estudiante de jurisprudencia de la Universidad de Rosario. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, bien, Gabriela, gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación de participar en la siguiente entrevista. Teniendo en cuenta estas respuestas, ¿considera que debería realizarse una reforma de este manual disciplinario? ¿Y qué aspectos cambiaría en caso de ser afirmativa su respuesta? Yo creería que sí. Sin embargo, debería haber un estudio en concreto de la mano de los estudiantes que se ajuste realmente a los principios rosaristas y a la realidad. Digamos que es muy fácil hablar en temas de formalismos y en temas de normas positivas, pero se me hace que los principios rosaristas deben primar y debe haber un análisis como cierto tipo como de precedentes, de jurisprudencia lo llamaría yo, para que pues las decisiones se vayan adaptando a las diferentes situaciones y coyunturas actuales. Esa sería como mi respuesta, pero sí debe hacerse un estudio previo de la mano de los estudiantes para esa reforma. De acuerdo, entonces ¿estarías de acuerdo en que los estudiantes estén más involucrados en el juzgamiento en los procesos disciplinarios, o debería ser una facultad plenamente administrativa? Yo creo que no sé si necesariamente tengan un voto, pero claramente sí debe haber una escucha activa por parte del cuerpo profesoral y del cuerpo administrativo de la universidad con los estudiantes para esa toma de decisiones, ya que también no necesariamente que un estudiante esté allá es garante de que ese estudiante representa en su totalidad como la percepción de los estudiantes. Entonces me hace injusto quizás darle un voto, pero sí se me hace que es importante la escucha activa, entonces sí se me hace que participar. Habiendo escuchado las entrevistas, es necesario aclarar que no todos los estudiantes a los cuales se les invitó a participar accedieron, ya que este es un tema que para algunos rosaristas es controversial. Sin embargo, podemos estar seguros de que habrá una reforma al manual disciplinario, donde los estudiantes rosaristas llevarán la batuta, poniendo en velo todos los casos de inconformismo que hay actualmente dentro del entorno educativo, ya que si bien algunas personas están de acuerdo con un contenido del manual, sí hay un consentimiento generalizado de que toca adaptarlo a las necesidades actuales de la comunidad, como lo son los temas de género. Nos encontramos plenamente agradecidos con las personas que escucharon este podcast, esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en una nueva emisión.